en aguacate para condiciones nacional de investigaciones. El instituto, acorde a su misión y visión, continúa con la transferencia de conocimiento y tecnología y webinar es marcado en las actividades de difusión que realiza el proyecto Competitividad y Productividad Frutoplantana por Fontana. Un formato interesante, ya que tenemos dos expositores presentes comentarios. Primera desde un fiorito y segunda con un que tenga. Como primer punto, vamos a establecer la dinámica del evento. Por favor, silenciar sus micrófonos y para mejorar la conexión, deshabilitar la cámara. Una vez que inicie la y a medida, por favor, escribir. Entenderá que las preguntas. Sin embargo, y para intervenciones ya limitadas posible. Dicho eso, nuestro primer Cartagena, responsable del departamento de suelo, doctor en grafología en la especialidad de plantas en el Colegio de Abogados, especialista en nutrición, ingeniero agrónomo de la Universidad Central del Ecuador, profesor de las cátedras de nutrición y suelos en pregrado en Borazo y gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Buenas tardes con todos. Gracias a la presentación. En esta ocasión vamos a presentar el tema titulado Fertirrigación en aguacate para condiciones tropicales. Este evento está auspiciado por el INIAP y también financiado por el proyecto Fontana. En lo que se refiere a la presentación, tiene el contenido en la cual nosotros vamos a hablar de varias temáticas. Y como está organizado es que nosotros lo hemos dividido en suelo, planta, agua. Vamos a iniciar con todas las condiciones del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que el suelo es el que nos provee la mayor cantidad de nutrientes, nos ayuda también con el oxígeno, nos ayuda con lo que se refiere a la humedad del suelo y todas las características para mejorar nuestros cultivos. Dentro de estos aspectos nosotros tenemos que considerar el muestreo de suelos. Para esto nosotros debemos ver ciertos materiales muy importantes que necesitamos. Entre estos nosotros requerimos de barrenos, machetes, cuchillos, baldes que estén limpios, bolsas de plástico que igualmente estén limpios. Luego tenemos que indicar que debe ser una muestra representativa del sitio que nosotros vamos a tomar. ¿Eso qué significa? Que previamente a la toma de la muestra de suelo, nosotros debemos realizar un recorrido de toda el área en donde nosotros vamos a tomar la muestra de suelo. Luego debemos separar de acuerdo a las condiciones en donde nosotros vamos a utilizar nuestro cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente lo que de muestreo. ¿Qué significa esto? Que debe ser un sitio donde tenga las mismas características, las mismas propiedades, el mismo manejo, y eso corresponde a lo que es una unidad de muestreo. Luego nosotros debemos ver es la época de muestreo. Esta básicamente debe ser antes de la siembra, eso significa unos 2 o 3 meses antes del periodo invernal.
¿A qué se refiere esto? A que nosotros debemos ver todas las cosas previas. ¿Qué significa? Debemos tener ya los resultados del análisis de suelos, debemos también tener el fertilizante y todos los insumos que vamos a utilizar ya para la siembra del cultivo. El otro aspecto muy importante que se debe considerar es la profundidad del muestreo a la cual se debe realizar. Esto significa que en la mayoría de cultivos nosotros estamos utilizando la profundidad de 20 centímetros. Y cuando vamos en cultivos, como en este caso el aguacate, al inicio nosotros utilizamos la profundidad de 20 centímetros. Posteriormente, como va desarrollando el cultivo, debemos hacer pequeñas calicatas y ver dónde se encuentra la mayor cantidad de raíz y se toma hasta esa profundidad. Eso significa máximo entre unos 20 a 30 centímetros de profundidad del suelo. Luego tenemos la información. Es muy importante que se detalle todo lo que se refiere a la ubicación del lote. ¿Esto qué quiere decir? Información de la provincia, el cantón, la parroquia, el número del lote y si es en lo posible se debe tratar de georreferenciar el lote y también tener su altura. Los errores que se cometen aquí, en esto se refiere a sitios que no son uniformes, se puede tomar las muestras que están cerca de los bordes o muestras que han sido tomadas de los residuos de cosechas o residuos de quemas. Eso no es conveniente, nos causa muchos problemas y nosotros debemos tratar de evitar tomar en estos sitios para no cometer estos. Nosotros hemos realizado el análisis de suelo. La cantidad que se debe llevar al laboratorio es de 1 kilo. El número de submuestras que nosotros tomamos en el campo deben ser de 20 a 25 submuestras por hectárea, la cantidad de unos 500 gramos. Todo eso se une, se hace un cuarteo y solamente se toma la cantidad de 1 kilo. Eso es lo que se denomina como muestra compuesta y eso es lo que se lleva al laboratorio. Una vez que nosotros llevamos la muestra al laboratorio, nosotros debemos pedir cierto tipo de análisis. ¿Esto qué significa? Que cuando recién estamos manejando o aprendiendo a manejar un cultivo, debemos pedir todas las propiedades físicas y químicas que ofrece el determinado laboratorio. ¿Esto qué significa? Que debemos pedir en las propiedades físicas textura, densidad aparente, humedad. Para las propiedades químicas se debe pedir pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, los macro y microelementos. Los macroelementos estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y dentro de los microelementos debemos pedir hierro, cobre, manganeso, zinc y boro. Esto es lo que nosotros normalmente le denominamos como una muestra completa, pero cada laboratorio tiene su codificación, su numeración y debemos pedir eso. Si nosotros ya tenemos más experiencia en el tipo de análisis que se requiere, pues ya se puede ir bajando estos requerimientos. Luego tenemos acá, cuando a nosotros ya nos entregan el resultado, básicamente una interpretación. Esta interpretación viene de unas calibraciones y correlaciones que ya debe haber hecho ese laboratorio. ¿Y qué nos está dando a nosotros? Unos niveles bajo, medio y alto. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos da una proyección de cuánto fertilizante se debe aplicar. Y aquí aplica una regla, que es lo que dice, a menor cantidad de nutriente en el suelo, mayor cantidad de fertilizante que se debe aplicar, viceversa. Entonces acá tenemos en la tabla de interpretaciones los niveles medios para los macroelementos y los microelementos que utilizamos en el laboratorio. Debe aplicar. Entonces, una vez que tenemos el resultado, nosotros generalmente vamos a estas tablas que están ustedes observando en la pantalla. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso acá, que es una plantación que recién se va a implementar, tomamos la tabla guía que nos dice para esta. También esta tabla considera una densidad de población de 625 plantas. Eso significa que es un marco de plantación en aguacate que iría de 4 por 4 metros. Entonces, si nosotros tenemos un valor bajo, pues nos vamos a la cantidad del nitrógeno donde dice bajo y tenemos la opción de entre 240 y 320.
Pero aquí juega una regla que dice, mientras más cantidad de nutrientes tenga en el suelo, menor cantidad de fertilizantes debe aplicar. ¿Eso qué significa? Que si dentro del rango bajo, estamos hablando de 0 a 30 ppm o miligramos por kilogramo, y a mí me sale 30, pues yo tengo que escoger el valor de 240. Y a mí me salió un valor bajo de nitrógeno, yo puedo ir a un valor de 320 gramos por planta. Recuerde siempre y tenga mucho cuidado que aquí en estas recomendaciones nosotros estamos haciendo de gramos por planta. Eso significa que nosotros tenemos que multiplicar por el número de plantas o la densidad que tenemos y eso nos sale por hectárea. Una vez que nosotros tenemos esto, pues nosotros procedemos a recurrir a la casa comercial en donde tenemos que ver la fuente fertilizante. Básicamente, dentro de las fertilizaciones edáficas que nosotros tenemos, estamos hablando de que la mayoría de fuentes de nitrógeno, estamos hablando como urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio. Dentro de las fuentes de fósforo que más comúnmente tenemos en el mercado, es el 18460. De potasio tenemos el cloruro de potasio, el sulfomag. Nosotros debemos tener una consideración, que el cultivo del aguacate es muy sensible al cloro. Entonces, en la mayoría de revisiones de literatura que se realiza, la mayoría lo que hace es elimina el cloruro de potasio. Eso significa que cuando nosotros estamos diseñando una recomendación de fertilización, se nos vuelve un poquito complicada a comparación de las otras recomendaciones, en el sentido de que nosotros no debemos utilizar cloruro de potasio o muriato de potasio. Entonces hay que buscar otra fuente que no sea, que nos provea el nutriente que nosotros necesitamos. Cierto es que la mayoría de fertilizantes que nosotros tenemos acá son mezclas físicas, pero en el mercado sí se dispone de eso. Hay que ver también las épocas de aplicación y los fraccionamientos. Cuando estamos recién estableciendo la plantación, nosotros debemos aplicar el fertilizante en el fondo del hoyo. Se tapa con una delgada capa de suelo y luego se pone la planta cuando ya se hace el trasplante. Luego, conforme va creciendo el cultivo o va desarrollando, es recomendable hacer unas 2 o 3 fraccionamientos de nitrógeno durante el año. Se hace máximo un fraccionamiento y el potasio unas 2. Como les comentaba, esta es una recomendación de fertilización que se utiliza para el año. Luego tenemos otras tablas guías que nos sirven a nosotros para hacer recomendaciones para plantaciones de 2 años, 4 años, 5 años, 7 años. Entonces, a más de esto, también nosotros debemos considerar que se debe aplicar boro, se debe aplicar zinc, sea vía foliar o vía edáfica, y hay que manejar la estrategia, que es lo que queremos nosotros producir. ¿Esto qué significa? Que la fertilización que nosotros realizamos a un cultivo, en especial en los frutales, no se ve el resultado en ese año, sino que significa se ve al siguiente año. Eso significa que toda la producción que yo voy a ver es para el siguiente año. Recuerde siempre que estamos hablando de plantas perennes. Eso significa que estamos hablando de plantas que nos van a durar unos 10, 15 años. No es lo mismo aplicar el mismo concepto cuando vamos a una planta ciclo corto. En general, como se les dijo, esta es una breve introducción para que vean ustedes cómo nosotros estamos haciendo de la fertilización edáfica o fertilización al suelo, y luego vamos tomando consideraciones para hacer la fertirrigación y las diferencias que existe entre la fertilización edáfica y la fertirrigación. Una vez que nosotros tenemos nuestra planta, en general, toda lo que se refiere a la evolución de la fertilización de la planta. ¿Eso significa? Que nosotros vamos ahora a tomar cierta información, ciertos parámetros o ciertos requisitos que requiere la planta. De igual, nosotros acá debemos hacer un muestreo de la planta. O muchas veces las personas le conocen como muestreos foliares.
¿Qué significa esto o qué diferencia existe esto? Cuando nosotros estamos hablando de muestreo foliar, estamos hablando solamente de las hojas. Y ustedes pueden ver en la fotografía, nosotros tenemos que identificar qué hojas. Entonces, generalmente nosotros no debemos tomar en sitios de la planta donde es el tejido viejo. ¿Eso qué significa? En las hojas bajeras o en las hojas viejas no tomamos. En la parte del medio debe tener su cuidado. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que nos vamos en la parte apical, pero tampoco estamos tomando las hojas iniciales, sino estamos tomando a partir de la tercera, cuarta hoja, es decir, hojas que ya están un poco más establecidas. Entonces, dentro de los materiales que nosotros debemos tener, estamos requiriendo de un azadón, un machete, bolsas de papel. Siempre, por favor, tengan esta consideración cuando nosotros estamos haciendo lo que se refiere a muestreo de plantas, debe ser con bolsas de papel, porque cuando nosotros tenemos en bolsas de plástico se nos pudre la muestra y tenemos malos resultados. Nosotros cuando vamos a hacer el muestreo es casi similar a lo que se hace en lo del suelo. Se debe hacer un recorrido de la plantación que nosotros tenemos. Tenemos que ver las plantas más representativas, lo que nos interese, y la cantidad que nosotros necesitamos es de alrededor de 500 gramos. De igual manera, la época de muestreo, en general nosotros tenemos que considerar al inicio del cultivo o de la plantación o un periodo antes de la fructificación. La información, de igual forma, se del sitio. ¿Qué significa esto? La provincia, el cantón, la identificación del lote o de la planta, la fecha igual. Si nosotros tenemos la muestra de suelo, es recomendable que no se queden teniendo mucho tiempo, porque como les dije, si tiene problemas de almacenamiento, se pudre la muestra. Lo ideal, cuando nosotros nos vamos a demorar, en el laboratorio debería estar la muestra con un proceso de guardado y un proceso de refrigeración de máximo a 5 grados de temperatura. Pero debido a las condiciones que tenemos, que se nos dificulta el transporte y todo lo que es las cadenas de almacenamiento, es interesante que nosotros tratemos de llevar esto lo más pronto al laboratorio. Dentro de los errores que nosotros tenemos, lo más común es que nosotros muchas veces confundimos. Cuando nosotros queremos hacer un muestreo foliar, estamos hablando de las hojas. Si nosotros necesitamos hacer un muestreo de planta, pues tenemos que llevar toda la planta. ¿Eso qué significa? Tenemos que sacar inclusive con las raíces. Hay que estar también muy claro cuando nosotros estamos hablando del muestreo de suelos o una recomendación con suelos, esa es una técnica. Cuando nosotros estamos hablando de recomendaciones foliares o recomendaciones con plantas, generalmente utilizan otras técnicas. ¿Eso qué significa? Puede ser con los niveles críticos o pueden utilizar ciertos balances. Entonces, nosotros tenemos que estar claros qué es lo que se requiere y qué técnica nosotros vamos a utilizar para hacer la recomendación. Generalmente, cuando nosotros ya tenemos el resultado del análisis, ¿qué es lo que observamos? Observamos que el laboratorio nos da un nivel y ese nivel es un nivel de suficiencia que nos... Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Este viene de una tabla de calibración en donde en el eje de las X generalmente ponen la concentración de nutriente y en el eje de las Y ponen el rendimiento. Hacen regresiones lineales y ven el sitio donde tiene el mayor rendimiento, pues ese es el nivel de suficiencia. Y con esas tablas calibradas se puede aplicar la cantidad de nutriente que ustedes requieren. En la técnica que nosotros vamos a utilizar o que nuestro, pues hemos tomado ciertos niveles de referencia de la literatura de la extracción del cultivo de aguacate. Y como recién se está iniciando nuestro proceso, hemos escogido ciertas dosis que ya les comentaré un poco más adelante para
explorar la fertilización del cultivo. Aquí tenemos el parámetro es del agua, ya con esto estaríamos ya un poco más introduciéndonos a lo que se refiere a la fertirrigación. Entonces, ¿qué tenemos? Y de igual manera se debe realizar un muestreo del agua. Aquí dentro de los materiales que se requiere es una botella preferiblemente que sea de plástico, de boca ancha, o si van a utilizar algún tipo de material o algún tipo de botella, pues debe tener su proceso previo de limpieza, de desinfección, para que coloquen la muestra en condiciones adecuadas. Entonces, cuando nosotros necesitamos enviar al laboratorio, la cantidad que se debe llevar de agua es de 1 litro. Pero, ¿qué se refiere a esto? Si nosotros estamos en un canal, si este canal está abierto, se debe tomar de algunos sitios. Lo recomendable es, mientras más sitios se tenga, es mejor. Igual se toman ciertas submuestras hasta completar una muestra representativa que sea de 1 litro. De igual manera, si nosotros estamos en un reservorio, se debe buscar una forma de tomar en distintos sitios del reservorio para que sea representativa la muestra. De igual manera, tenemos que considerar la época de muestreo, que sea antes de las actividades que nosotros vamos a hacer. La información tiene que ser todo lo que se refiere a la ubicación de dónde se tomó la muestra. Y en los más que se comete acá es que generalmente cuando hacen fertirrigación o el canal estaba sucio, no estaba en condiciones adecuadas, toman la muestra, entonces ingresa esta muestra al laboratorio y generalmente no se puede hacer el análisis porque tiene muchos residuos de los fertilizantes o tiene muchos residuos de suelo y se vuelve bastante complicado. Entonces lo recomendable es que se considere hacer bien, debe venir con muchas impurezas, o se debe ver cómo es nuestro plan de fertilización para cuándo tomar la muestra. La calidad de agua. Dentro de la calidad de agua, nosotros básicamente ya para hacer la fertilización vemos los análisis que nos da el laboratorio. Generalmente el laboratorio viene los resultados de y los aniones en partes por millón o miligramos por kilogramo. Estos valores se los pasa o se los convierte en peso equivalente a miliequivalente, considerando su peso equivalente de cada uno. ¿Y qué es lo que procedemos a hacer? Se suma el valor de los aniones más aparte el valor de los cationes, y si este valor que nosotros hemos obtenido es casi parecido, generalmente están casi iguales. En este ejemplo que se les ha puesto aquí, la suma de aniones es 25 y la suma de cationes es de 24. Y está parecido, significa que nuestro análisis de agua está bien. El parámetro que consideramos nosotros es que si este valor está alrededor de 25, nosotros le dividimos para 10, eso significa que nos estaría dando 2. Y la conductividad eléctrica igual se refiere a valores similares de 2.5, significa que ese análisis de agua tiene una buena calidad. Si sale valores desiguales, eso significa que algo está haciendo mal el laboratorio. Otro de los que nosotros consideramos son los valores del pH. Generalmente los cultivos están en pH 5.5 a 6.5, de igual manera para nosotros esto nos ayuda. Si es que nosotros tenemos valores de pH muy bajos, eso significa que están con valores ácidos, o al revés, están con valores alcalinos, pues nos toca hacer ciertas correcciones. Eso significa que en unos casos nos toca colocar ácidos, o en otros casos nos toca colocar algún reactivo que sea de carácter básico. Entonces, en unos casos nos toca aplicar ácido sulfúrico, o en otros casos ácido fosfórico, o nos toca ir con ácido nítrico para ir regulando el pH. Al respecto de esto, hay una gran cantidad de fórmulas químicas donde a nosotros nos indica las cantidades de saturaciones, pero lo más recomendable es que nosotros en el campo debemos disponer de medidores de pH y de conductividad eléctrica, y al realizar estas pruebas nosotros tenemos que ir midiendo
y colocando los ácidos, haciendo la mezcla y tratar de llegar a estos pHs de 5,5 y 6,5. Dicho esto, vamos a ingresar a lo que se refiere a todos los aspectos de la fertirrigación. Eso significa que la fertirrigación básicamente es la aplicación del fertilizante en el agua de riego. Este ha tenido una evolución bastante grande, bastante fuerte en los últimos momentos, básicamente a dos aspectos. El uno que se refiere a cuestiones del riego. ¿Qué significa esto? Que los valores el valor de las mangueras, de los tubos de plástico son bastante cómodos. El otro desarrollo bastante fuerte que ha tenido es la industria química. ¿Eso qué significa? Que los fertilizantes son de alta solubilidad. Acá ya estamos hablando de que la mayoría de fertilizantes, en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, se puede utilizar nitrógenos como las formas de nitrato y eso hace que la planta tenga una absorción mucho mejor y mucho más rápida. Entonces nosotros acá en este experimento estamos ya trabajando bajo un sistema de fertilización en donde nosotros hemos trabajado ya con estamos trabajando con dos elementos que son muy críticos. El uno es el nitrógeno y el otro es el potasio. Dentro de la fertilización, y como ustedes pueden ver en la fotografía, cada dosificación significa que a nosotros nos toca hacer o disponer de un tanque, un motor, un filtro y una línea de goteo. Entonces, lo ideal en estos experimentos es tratar de optimizar la cantidad de tratamientos que se va a utilizar. Entonces, nosotros lo que hicimos es tener dos dosis de nitrógeno, básicamente estamos trabajando con 200 y 300 kilogramos por hectárea año, y la dosis de potasio es de 250 y 350. ¿Por qué el nitrógeno? Porque a nosotros necesitamos en las fases iniciales de explorar todo lo que se refiere al crecimiento vegetativo. Y hemos visto en la revisión de literatura que es muy interesante y muy importante el potasio para la fructificación. Entonces nosotros en esta investigación, básicamente con estos dos elementos, hemos aplicado un diseño completamente al azar y dentro de los tratamientos que tenemos hemos trabajado con 4. Hay que considerar acá los fertilizantes dentro de lo que se refiere a la fertilización. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vamos a diseñar una formulación de la fertilización, inicialmente lo que se debe realizar es ver la casa comercial, qué tipo de fertilizante tiene, qué tipo de fertilizante nos va a vender a nosotros, porque muchas veces ocurre que nosotros esto o se hacen los cálculos como guía para hacer esto. Y generalmente esas literaturas para nosotros nos viene de España y muchas veces los fertilizantes que están ahí referidos en nuestro mercado no existen. Entonces, aquí está una lista de los fertilizantes más comunes que se utilizan en fertilización. ¿Eso qué significa? Como fuentes de nitrógeno tenemos al nitrato, que es bastante crítico, que es bastante un tanto complicado, es el calcio. Entonces se tiene bastantes resultados interesantes utilizando este nitrato de calcio. Otra de las fuentes es el nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio. Dentro de los ácidos más comunes, se puede utilizar ácido fosfórico y ácido sulfúrico. También existe otra fuente que bastante le utilizan, que es el fosfato monopotásico, entonces se puede trabajar con esto. Cuando estamos nosotros diseñando fertilización, un poco nos estamos acostumbrados a la fertilización edáfica en la cual nosotros consideramos el fertilizante que nos viene en porcentaje. Por ejemplo, estamos hablando del nitrógeno y tiene su porcentaje del nitrógeno, que ese nitrógeno nos viene como 46%, pero es preferible cuando se hace fertilización trabajar todo con su fórmula y su peso molecular.
¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que pedirle al distribuidor que nos dé la fórmula del fertilizante que nos está vendiendo y tenemos que calcular el peso molecular. Eso que cuando nosotros estamos trabajando con la fórmula, tenemos que considerar todas las aguas que tiene. Por ejemplo, el nitrato de calcio. Si nosotros solamente le tomamos al nitrato de calcio sin el agua, el peso molecular es mucho más bajo. Acá, como están viendo, este nitrato de calcio es tetrahidratado, viene con 4 aguas. Entonces, el peso molecular es de 236. Luego, cuando nosotros tenemos los ácidos, se debe ver la pureza, qué tan puro viene el ácido y la densidad. ¿Cómo se reconoce la calidad de un ácido? Nosotros pues, podemos ver al peso. Simplemente si tomamos el galón o el balde donde viene el fertilizante, nosotros vemos que está muy pesado. Significa que es un ácido de buena calidad. Acá también tenemos que existen dos tipos de ácido, el uno que es el grado reactivo y el otro que es el grado técnico. El grado reactivo, estamos hablando que eso generalmente estamos utilizando en los laboratorios y la pureza es mucho más alta. ¿Eso qué significa? Que nosotros en el laboratorio podemos tener un ácido fosfórico o un ácido sulfúrico con una pureza del 99%. El grado técnico, generalmente el grado fertilizante que nosotros tenemos, que ya viene en una pureza mucho más baja y también el valor económico es mucho menor. Hacemos la fertirrigación, y un poquito como antesala, acuérdese que nosotros en la fertilización edáfica hablábamos solamente de ciertas épocas de fraccionamiento o de aplicación del fertilizante. ¿Eso qué significa? Que estábamos hablando de, por ejemplo, para el nitrógeno, hacer solamente 2 o 3 fraccionamientos, para el fósforo hacer 1 y para el potasio igual hacer 2 o 3, dependiendo de la edad de la planta y dependiendo de la etapa de fructificación del cultivo, pues estamos viendo otro tipo de aplicaciones y otros elementos que también poner. ¿Eso qué significa? Poner manganeso, poner boro, poner zinc. Acá dentro de la fertirrigación estamos hablando de que cambia el concepto porque estamos manejando el fertilizante y estamos manejando el agua. Es una gran ventaja el momento que se mezclan los dos. Tenemos que ver la sinergia que existe entre los dos. Tenemos que ver la compatibilidad. Generalmente hay que tener cuidado en que no formen precipitados. Es recomendable ver todas las tablas de los que son compatibles y nosotros estamos hablando de que tenemos dos tipos de aplicaciones o formas de aplicación de la fertirrigación. Eso estamos diciendo de que la una es una aplicación estática. Eso significa que nosotros vamos a preparar una cantidad de solución nutritiva y siempre vamos a aplicarle durante todo el cultivo. Eso es lo que ocurre generalmente en la mayoría de cultivos. Luego las otras son más dinámicas, eso significa que yo puedo ir jugando. Este juego que nosotros hacemos, básicamente le consideramos es la curva de extracción del cultivo. Para eso nos sirve esto. Entonces, ¿qué significa? Nosotros podemos calcular qué cantidad de nitrógeno o cuál es la cantidad que nosotros le vamos a aplicar al nutriente en función de la edad o de la fenología del cultivo. Entonces ustedes pueden observar en esta diapositiva el tiempo, está graficada hasta los 150 días y la dosis, cómo se va haciendo diferencial. Entonces, dentro de las dinámicas nosotros podemos seguir la curva o podemos ir hasta cierta etapa y después vamos jugando, subiendo y bajando. Ahora, la ventaja que se tiene aquí es que la cantidad de fertilizante que se aplica no se aplica en una o dos fraccionamientos. Esto se lo puede distribuir durante todo el ciclo del cultivo. Que el pulso o los pulsos que se van aplicando sean mucho mejores y sean mucho eficientes. El otro aspecto también que hay que considerar es el agua.
Dentro de la aplicación del agua nosotros podemos hacer una aplicación estática. ¿Eso qué significa? Nosotros podemos poner una lámina o una cantidad que nosotros tenemos por experiencia, o podemos seguir alguna técnica. Generalmente lo que hacemos es utilizamos la metodología de la FAO. Está ahí el manual número 56 de la FAO. Y pues se calcula el KC, se tiene datos de precipitación, datos de evaporación, se hace el balance, ¿sí? Y de acuerdo a esto, nosotros vamos aplicando la cantidad de agua requerida para el cultivo. Y la otra también es que nosotros podemos aplicando esta cantidad de agua en función de una curva. Entonces, en general, nosotros podemos ver en la literatura cuánta agua requiere cada árbol, y esa cantidad pues nosotros le vamos distribuyendo para las distintas etapas del cultivo. Entonces, todo esto a nosotros nos va haciendo, o vamos buscando ser más eficientes. Para la actualidad ya se va tratando de más la cantidad de agua. Para unos es lo que se denomina como la huella hídrica, para otros en general es lo que significa el uso consultivo. ¿Eso qué significa? Es la cantidad de materia seca o la cantidad de rendimiento que usted utiliza por la cantidad de agua que se aplicó. Entonces, a nosotros cada vez vamos viendo que el agua va restringiendo más, cada vez vamos viendo que hay que ser más eficientes con el uso del agua. Entonces vamos de la mano los dos. Se debe aplicar cantidades adecuadas de fertilizante y de agua para obtener los máximos rendimientos. Dentro de las formulaciones que nosotros tenemos, y que ya existen soluciones nutritivas universales. ¿Eso qué significa? Estas ya obviamente se realizaron balances estequiométricos. ¿Eso qué significa? Que vieron las cantidades que se requiere. La más utilizada es por el sitio de donde estudié, la que más se utiliza es de Steiner. Entonces, esa utiliza una relación, por ejemplo, del nitrato, del fosfato y del sulfato 1217. Ese valor suma en total 20.000 equivalentes. Y lo que se refiere a potasio, calcio y magnesio, utiliza 974 y suma equivalentes. De complicado es entender la parte del 1000 equivalente. Entonces nosotros por los valores del peso equivalente hacemos la transformación y nosotros manejamos a miligramos por kilogramos, o lo que normalmente para nosotros son son valores de ppm, lo que se refiere a partes por millón. Entonces acá ustedes pueden apreciar la formulación. Por ejemplo, Steiner tiene 168 partes por millón de nitrógeno, de 31 partes por millón de fósforo, 112 partes por millón de azufre. Estas formulaciones en general aplica y tiene resultados bastante buenos porque ya tiene su balance, y lo que se hace es se va jugando con la dosis. En general se aplica la cantidad de miligramos por planta o por litro de planta. Ya trabajando, acá está un diseño que se hizo, el cálculo que se hizo. Les voy a explicar un poco para que vayan viendo cómo nosotros vamos calculando la dosis que queremos. Por ejemplo, nosotros debemos iniciar poniendo la fuente fertilizante. En este caso está nitrato de calcio, nitrato de potasio, y terminamos en el ácido sulfúrico. Luego tenemos la fórmula de cada uno de los fertilizantes, su peso molecular y el valor que está en color negro un poco más fuerte. Ahí está la dosis en kilogramos por hectárea, y para los ácidos en litros. En la otra sección nosotros tenemos los elementos que queremos, o los aportes que vamos a tener de los diferentes elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos como aportes de nitrógeno,
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. En la parte inferior están los pesos moleculares de cada uno. Luego, en la parte inferior ustedes pueden ver la dosis que nosotros queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, fue la dosis más alta del tratamiento 4. 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, de potasio. Tomó como referencia 80, le pusimos calcio 70, magnesio 40 y azufre 30. Dentro de cada uno de los cuadros, cuando nosotros estamos aquí con los valores de la dosis, ponemos el valor aquí y vamos viendo cuánto es el aporte de cada uno de estos. Luego se suma, van sumando y vamos viendo el valor que requerimos. Papito, por favor, hágase más allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La dosis que nosotros requerimos. Cuando se diseña una fertilización o fertilización, aquí hay que estar muy claro que en la mayoría de fertilizantes no se dispone de fuentes. Por lo general estamos hablando de fuentes dobles o triples. ¿Eso qué significa? Que el nitrógeno nos está aportando este nitrato de calcio. No podemos tener un nitrógeno solo. Si tenemos una fuente de amonio, estamos hablando que nos aporta nitrógeno y como nitrato y amonio. Entonces debemos ver la relación que están aportando los dos. Luego, si vemos el potasio, igual tenemos un aporte de nitrógeno y de potasio. Entonces aquí está hecho, dentro de la hoja de cálculo, está hecho ya la cantidad, está considerando su peso molecular, cuánto es la fórmula total. Al final es una regla de tres, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si estamos en el nitrato de calcio, ¿cuánto es el peso de toda la fórmula? ¿Cuánto es el aporte que tiene de nitrógeno? Y hacemos la regla de tres de cuánto queremos nosotros llegar a tener y obtenemos. Siempre cuando se hace esta regla de tres hay que considerar que, por ejemplo, el nitrato de calcio no nos está aportando solo un nitrógeno, nos está aportando dos nitrógenos. Eso sí, en nuestra fórmula no está teniendo 28 y así para cada uno. Luego, cuando tenemos los ácidos, cuando ya se hace el cálculo, nosotros no estamos haciendo la fertilización como sólido. Esto hay que pasarle al líquido. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que poner o considerar la densidad del ácido y la pureza para nosotros pasarle al líquido. Luego de estos valores que nosotros obtenemos como fertilizante, también se tiene disponibilidad de agua, la facilidad que se tiene de los trabajadores, del tiempo que se tiene disponible, la lámina de riego que se va a hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es, esta cantidad se divide para el número de plantas que tenemos acá. Estamos hablando que, por ejemplo, en nuestro experimento estamos teniendo, no son las 625 plantas, es menos. Entonces tenemos que considerar cuántas plantas tenemos en el experimento y tenemos que considerar el número de días. Entonces se divide para el número de días y para el número de plantas la aplicación. Entonces siempre también cuando se hace la aplicación hay que tener bastante cuidado en la aplicación de los ácidos. Si se coloca en un orden que no es adecuado, tenemos problemas. También se ponen los elementos. Uno que hemos tenido bastante buen resultado es el Tradecorp. Y lo que se considera es el hierro. Estamos hablando de que la cantidad mínima que debe estar del hierro es entre 3 a 5 partes por millón. Y como tiene viene todo el resto de microelementos, eso significa que tiene boro, manganeso, zinc, cobre, entonces ponemos todo. Pero eso no le quita que durante el desarrollo del cultivo se debe hacer correcciones y se debe ir aplicando o viendo las dosis de los microelementos que se requiere utilizar. De resultados que tenemos acá, como se les comentó, nosotros estamos en la parte inicial. El experimento tiene alrededor de 1 año y medio. Entonces, una de las variables que estamos evaluando es la altura de planta.
Entonces ustedes pueden apreciar un poco la parte, cómo va creciendo los distintos tratamientos. Otra que tenemos acá es a lo que se refiere a la concentración de nitrógeno. Estamos tomando a partir de entre la cuarta hasta la quinta hoja y se está haciendo los análisis de la concentración de nitrógeno. Entonces ustedes pueden apreciar aquí cómo existen las fluctuaciones. Generalmente estamos viendo acá que baja un poco más a los 270 días, es un poco por las aplicaciones del agua, las precipitaciones que tenemos. Luego las concentraciones de potasio, como ustedes pueden ver, se absorbe una gran cantidad de potasio. Estos son resultados previos porque todo esto nos falta es contrastar con el rendimiento. Entonces estamos en las partes iniciales, como se comentaba, el compañero que sigue en mi charla, él va a explicar ya cuestiones de rendimiento, él ya tiene datos que un poco nos va a continuar con la presentación que se ha hecho para ustedes. Lo tengo preparado y gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra a Dieter. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ahora Rodríguez, en gestión de la asistencia técnica, bajo enfoque, maracuyá, cítricos y mora. Integral y sostenible, participado como proyecto de investigación y estudio de producción de temas de manera activos. Orgánica y post-cosecha. Porque retomemos el orden en lo de los micrófonos para darle para presentador. Fabián. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Fabián Ramírez, como decía Duter, soy administrador de empresas agropecuarias. Quiero realizar mi presentación continuando la del doctor Yamir. No sé si me escuchan bien, ¿me podrían confirmar por favor si me escuchan bien? Sí se escucha bien, Fabián. Ok. Un minuto, por favor. Ok. Mi presentación es la implementación de un sistema de fertirriego en una parcela productiva. Nosotros, complementando lo que dice el doctor Yamir, Todavía, discúlpame que te interrumpa, todavía no sé tu presentación. ¿me colaboras, por favor, entonces? Un segundo para que se cargue, no hay problema. Creo que ahora sí. Sí, ahí está cargando. Ya está cargando. Perfecto. Perfecto. Como les mencionaba,
El tema pues, que vamos a tratar a partir de ahora, complementando la información del doctor Yamir, está enfocada en la implementación de un sistema de fertirriego en una parcela productiva. Ese trabajo se hizo por parte de la Universidad Nacional de Colombia, el cual es el ente investigador, en compañía de las empresas FLP Procesados del departamento de Caldas y la empresa Axis International, la cual es una empresa que facilita la transferencia tecnológica y brinda apoyo a las instituciones que realizan investigación. Bueno, lo primero que nosotros empezamos a desarrollar para la investigación fue hacer una selección del predio, lo que llamamos una caracterización de proceso. Resulta que para la selección del predio, lo que hicimos fue inicialmente caracterizar a nivel regional, o sea, en el eje cafetero, en los departamentos de Caldas y Risaralda, con el fin pues, de poder definir un sitio con condiciones apropiadas para la instalación del sistema de fertirriego. ¿Cómo se hizo? Se hizo una serie de encuestas en los departamentos de Caldas y Risaralda. Nos enfocamos en municipios como Santa Rosa, Dos Quebradas, Manizales y Apia Risaralda, los cuales tienen muy buenos antecedentes de producción a nivel regional. Posterior a esa serie de encuestas que se realizaron, dadas pues, las condiciones agroecológicas pues, de la finca, la altura sobre el nivel del mar, la finca seleccionada fue la finca Llano Grande, la cual tiene una altura sobre el nivel del mar de 2.194 metros sobre el nivel del mar, una precipitación anual promedio de 2.900 milímetros, una humedad relativa del 90% y una temperatura promedio de 19 grados. Posterior a la selección de la finca, pues realizamos una serie de visitas anteriores al inicio del proyecto como tal, digamos previas, donde buscamos seleccionar los árboles para el estudio. Se hizo una selección de un lote con disponibilidad de agua y con edades entre 3 a 5 años aproximadamente, los cuales ya se encontraban en etapa productiva. Se hace la selección de un total de 40 árboles a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento, además de un total de 20 árboles a los cuales se les realizará un tratamiento convencional, sin fertirriego, con el cual se hará el respectivo comparativo de producción al final de la temporada, época de cosecha. Esta selección, pues cabe mencionar, se hace de acuerdo a la recomendación ofrecida por el profesional experto de la empresa Axis International, el doctor Francisco Fonseca, el cual estuvo con nosotros realizando unos acompañamientos y estuvo en la implementación del sistema de fertirriego. Posterior a ello, iniciamos con lo que iba a ser la instalación del sistema de fertirriego. Como ustedes pueden observar en las imágenes, encontramos varios equipos. El primero, a su izquierda superior, es un equipo programador. Ese equipo programador es un equipo marca Agronic 2500, el cual permite realizar la programación del fertirriego en unas condiciones normales. En unas condiciones más tecnificadas, él permite programar no solamente el fertirriego como tal, pues el tiempo de fertirriego, sino también la cantidad de fertirriego, el número de sectores, programar la bomba, las electroválvulas, es decir, todo el sistema de una manera automatizada. Para efectos del estudio que nosotros realizamos, lo hicimos de una manera, digamos, muy cómoda para el productor y una manera muy sencilla de manejar. Posteriormente, ustedes pueden observar la bomba que utilizamos para realizar la inyección de los nutrientes. Es una bomba marca AMOA, la cual fue traída de Barcelona, España. Es una bomba que tiene una capacidad de inyección de 135 litros por hora. Adicionalmente, pues encontrarán 2 electroválvulas, ya que lo que pretendemos con el proyecto es que a través del tiempo el productor pueda ampliarlo. Entonces, lo que hicimos fue la instalación de 2 electroválvulas para 2 sectores diferentes. Encontramos un filtro para aguas. Posteriormente encontramos una válvula antirretorno, la cual nos permite a nosotros inyectar el fertilizante sin que se devuelva de la línea.
Ya ustedes pueden observar en las dos últimas imágenes el sistema completo, pues ya montado en lo que sería el cuarto de fertilización como tal, y ya pues el sistema de microgoteo. Para el sistema de goteo, lo que se hizo fue instalar unos goteros marca Metafim, con una autonomía de 4 litros por hora por cada gotero. Bueno, posterior a que realizamos la instalación del sistema de fertirriego, lo que se hizo por parte del experto de Aquis International fue tomar un análisis de suelo de la finca y mirar pues, unos antecedentes de fertilización, cuáles eran los hábitos alimenticios de ese cultivo antes de realizar el proceso de fertirriego, y con base a ello se hizo pues un análisis ya más juicioso, y lo que se propuso fue un plan de fertilización para ese cultivo en específico. ¿Qué encontramos? Que podíamos utilizar 3 productos comerciales, uno que se llama sulfato de amonio 210024, otro que se llama inicio 153015 más microelementos, y otro producto que se llama Solunca 133043. El sulfato de amonio es un nitrógeno amoniacal, ¿cierto? Y un azufre en forma de sulfato. Es ideal para suelos alcalinos y para mejorar las condiciones del suelo. El inicio 15-30-15 es una fuente de nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que requiere cualquier planta, cualquier cultivo. Además de unos microelementos, boro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc, esenciales para el desarrollo del cultivo. Y el Solunca 13343 es una fuente de potasio al 43%, con un 3% de fósforo. O sea que estamos hablando de un plan de fertilización que sería interesante para una edad de cultivo como el que estaríamos evaluando. Ustedes ahí en el plan de fertilización están viendo un modelo, el cual fue propuesto pues, por nuestro experto de Aquis International. Cada mes se propuso un plan de fertilización diferente. Como ustedes pueden observar, en el mes de mayo se propuso un plan de fertilización. A medida que iban pasando los meses se iba disminuyendo ese plan. ¿Por qué? Porque ya íbamos adquiriendo un mejor tamaño de fruto, un mejor cuajamiento, y ya íbamos acercándonos a la época de cosecha como tal. Frecuencia de aplicación. Se definen los siguientes criterios para la aplicación de fertilizantes en campo. La idea principal es realizar la aplicación de los nutrientes descritos en el plan de fertilización, de acuerdo al mes que corresponde. La idea era disolver el producto en 70 litros de agua y dividir en 2 aplicaciones por semana. Nosotros definimos realizar las aplicaciones los días lunes y los días viernes. De acuerdo a la eficiencia de la bomba inyectora, se determinó realizar la aplicación por un tiempo total de 26 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 5 minutos llenando el sistema de mangueras, 16 minutos inyectando los nutrientes y 5 minutos lavando el sistema final de la fertilización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no quede ningún tipo de nutriente dentro del sistema y no se pierda pues, el producto como tal. En cuanto a la aplicación, como ustedes pueden observar en las imágenes, lo primero que se hace es que el operario realiza la mezcla de nutrientes, agregando uno a uno y de acuerdo al plan de fertilización los nutrientes que fueron propuestos. Luego se revuelve bien el producto hasta que la mezcla quede homogénea. El sistema de electroválvulas ya estará abierto previamente, 5 minutos antes, como les había mencionado, y posterior a esos 5 minutos se inicia la bomba inyectora, la cual procede a realizar la fertilización como tal. Es importante que en campo se valide que efectivamente se está suministrando el fertilizante del cultivo. Nosotros, a través pues, de la experiencia en campo y el trabajo, pues logramos obtener un indicador, que era el color del fertilizante del inicio 15-30-15, el cual es de color azul. Entonces nosotros como experiencia en campo lo que hacíamos era que iniciábamos el sistema, realizábamos el proceso de fertilización como tal, y el operario de campo lo que hacía era que verificaba en los goteros de manera aleatoria que si estuviera saliendo el nutriente o que estuviera saliendo el producto de color azul. Con eso nos dábamos cuenta de que sí se había llenado de manera adecuada la línea.
Para la toma de datos, seguimos la siguiente metodología. Determinamos hacer un seguimiento de árboles de manera aleatoria. De acuerdo a cómo está dispuesto el lote, es un lote pues que es semiplano, encontramos que cada surco era de 8 árboles para un total de 5 surcos cada uno. De cada surco seleccionamos 3 árboles. ¿Qué hicimos? Les hicimos el seguimiento a los tres surcos interiores y dejamos los de los lados con fertirriego, pero a esos no les hicimos evaluación. ¿Por qué? Para no sesgar la prueba. Ya que se encontraba pues, en las áreas, digamos, límite del lote como tal. De cada árbol se seleccionan 3 ramas y de cada rama se seleccionan 3 frutos. A esos frutos se les hace el seguimiento en cuanto a su crecimiento, se mide su longitud y su línea ecuatorial. Cabe notar que la línea ecuatorial pues, es la parte más ancha del aguacate, teniendo en cuenta de que cuando está colgado de su pedúnculo, pues él llena primero la parte de abajo. Es la parte que engruesa más, es como un efecto de un globo, podríamos decirlo, cuando lo estamos llenando. Las imágenes podemos apreciar pues, cómo fue la manera que nosotros marcamos esos árboles para obtener los testigos, cómo se marcó pues, el árbol, cómo se marca la rama y cómo se hacen las mediciones. Ahí podemos observar al productor realizando pues, la operación de medir los frutos para iniciar pues, con el proceso de toma de datos como tal. Semanalmente se realiza seguimiento a los árboles marcados. Se toman medidas de longitud de la fruta y de línea ecuatorial. Dichas medidas son registradas en un formato con la fecha y el número de identificación del árbol o rama. Con esta información se puede observar cuál ha sido el crecimiento de un fruto determinado durante un periodo de tiempo. En estas imágenes ustedes pueden observar en la primera imagen, pues digamos los frutos que nosotros seleccionamos a nivel inicial. Estamos hablando de unos frutos que son más o menos con una medida de 3 centímetros por 5 centímetros de grande, pues de tamaño. A medida que se fueron realizando pues todas las mediciones y se fue haciendo todo el seguimiento, nosotros fuimos obteniendo pues un porcentaje de crecimiento, el cual pues ya les voy a contar a continuación. A nivel longitudinal, nosotros pudimos obtener en frutos con tratamiento una diferencia del 2% desde el inicio. Como ustedes pueden observar, la línea azul, la línea con tratamiento, tiene pues una longitud de 5 centímetros, si está expresado en centímetros, y sin tratamiento de 4.9. Cuando estamos sacando la diferencia, nos da un 2% de crecimiento por encima de los frutos que tienen tratamiento. Y podemos llegar al final con un 18.2% de crecimiento con tratamiento por encima de los frutos sin tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros vamos realizando todo el proceso de fertirriego, vamos realizando todo el proceso de manejo dentro del cultivo y vamos, digamos, realizando labores culturales, labores de control de plagas y enfermedades, que son las labores propias que se deben realizar dentro del cultivo, o sea, el manejo normal, pues adicionando el fertirriego, hemos podido ver que a partir del mes 4, aproximadamente, aunque tienen muy parejos los tamaños de la fruta a nivel longitudinal, a partir del mes 4 vemos que empieza a desplazarse la línea hacia arriba en los frutos con tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que él va incrementando su tamaño, pues digamos de una manera muy superior a lo que sería un fruto convencional o un fruto sin tratamiento de fertirriego. Al final, como les venía mencionando, se puede obtener un 18.2%, que me parece que es un margen muy interesante teniendo un sistema de fertirriego por encima pues, de un sistema convencional, lo cual se ve reflejado obviamente pues, en la producción y en la cosecha del fruto. Cabe mencionar que este tratamiento se realizó el año pasado, en el año 2019, el día 21 de marzo y terminó el 21 de octubre. Sin embargo, después del 21 de octubre, pues, continuamos realizando seguimientos para el cultivo que venía nuevamente para Traviesa este año, del cual pues también se han obtenido resultados muy interesantes.
La última lectura promedio que nosotros pudimos obtener en frutos fue de 8.8 centímetros de longitud y 6.2 de línea ecuatorial. Eso es un fruto que pesado nos da aproximadamente 250 gramos de peso. Acá en Colombia, y de acuerdo pues a la norma técnica, nos da para un fruto de calibre 18, que es un fruto de un tamaño interesante para comercio y exportación. Bueno, el crecimiento de fruta a nivel de línea ecuatorial, pues ustedes pueden ver que si bien va incrementando, al inicio, cuando empezamos a hacer las lecturas, empezamos a hacer todo el seguimiento, los frutos sin tratamiento eran los que tenían un tamaño más predominante, o sea, un tamaño más alto. Sin embargo, a partir del mes 4 y 2 semanas aproximadamente, los frutos con tratamiento empezaron a incrementar su tamaño por encima de la fruta sin tratamiento, iniciando en 3 centímetros y terminando en 4.7. Estamos hablando de un porcentaje del 6.25% de diferencia hasta un 12.7% al final, el cual también pues, se considera casi importante, debido a que la línea ecuatorial pues también, digamos, determina el tamaño del fruto y determina también su porcentaje de cuajamiento como tal. Bueno, a nivel vegetativo, durante el periodo que nosotros estuvimos haciendo el seguimiento, lo que pudimos observar, pues no solamente con este árbol, sino con varios árboles del lote que se realizó la investigación, fue que al inicio, que es la primera imagen que ustedes ven al lado izquierdo, el árbol pues ya venía de un proceso, ¿cierto? Estaba preparado para una traviesa. Estamos hablando del mes de marzo de 2019 y ya se estaba preparando con una floración. Resulta que el árbol en el mes de octubre aproximadamente, a medida pues que se fue realizando la cosecha de los frutos de aguacate, lo que pudimos encontrar fue que los árboles generaron un comportamiento, digamos, muy optimista frente a su tema de follaje. Ustedes pueden ver, hay unos rebrotes, ¿cierto? Eso pues obviamente viene también acompañado de unas podas que se hicieron en el cultivo, de unos manejos culturales. Como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros en el cultivo pues procuramos en lo posible por realizar unos plateos que no fueran de pronto muy agresivos, y más bien lo que hacíamos era que los esquejes del mismo lote, de lo que eran podas y lo que eran limpias, lo arrimábamos al plato del árbol, digámoslo de una manera más agroecológica para conservar humedad. Al final, estamos hablando más o menos en los meses de octubre, noviembre, encontramos que la floración pues, fue muy exitosa y muy superior a lo que pudimos encontrar a principios en el 2019. Si ustedes miran la foto del lado izquierdo, la primera foto, pues tiene una floración, pero no es una floración, digamos, que sea como tan importante, ¿cierto? Es importante para el productor en el efecto de que él busca tener una producción, ¿cierto? Pero lo que pudimos obtener, por ejemplo, en los meses de octubre y noviembre, es una floración que es muy interesante, y más pensando en que nosotros buscamos que hubiera cierto manejo del cultivo para la época de traviesa. La época de traviesa en Colombia es más o menos por este tiempo, más o menos el mes de abril, mayo, ¿cierto? La fruta que se pudo obtener en esta época, pues también fue muy interesante, aunque solamente es como el 30 o el 40% de la producción anual del árbol. Ahora sí vamos a hablar de los resultados. Resulta que nosotros, como les mencionaba, para el 21 de octubre del año 2019, realizamos el proceso de recolección de la fruta. ¿Qué pudimos obtener? Pudimos obtener al final del tratamiento una información interesante. En los árboles con tratamiento se obtuvo una cosecha de 1.742 kilos para los 40 árboles evaluados. En promedio, un total de 34.31 kilogramos por árbol y un número de frutos por árbol de 150 aproximadamente. ¿Por qué 150? Porque nosotros tratamos de darle un manejo al cultivo de acuerdo a las recomendaciones realizadas por Aquis International. Aquis International nos mencionaba que en otros países donde hacen manejos de cultivos como aguacate han tenido experiencias
donde, de acuerdo al manejo cultural que se le da al cultivo, prefieren llegar con 150 frutos, pero que sean de buen calibre y buen tamaño. Eso buscamos nosotros también en nuestro cultivo y resultó ser pues parte del éxito. El precio promedio de fruto en el árbol fue de 34.31, dividido los 150 frutos, para un total de 228 gramos promedio, el cual se ubica entre el calibre 18 según la norma. El promedio del peso cosechado, pues ya lo sacamos a nivel, digamos, general. Lo que hicimos fue pesar una canastilla con 104 frutos libres del peso de canastilla, el cual nos dio un peso de 20.69 kilogramos. Y lo que realizamos fue el promedio que nos dio de 199 gramos por fruta, para un promedio de un calibre 22, que pues también sigue siendo interesante. Recordemos que el calibre 22 es el que se ubica prácticamente en la mitad de la tabla de calibres del aguacate. Entonces, si nosotros estamos hablando de que tenemos un cultivo que nos está produciendo calibre 18 a calibre 22, a nivel pues de promedio como tal, es interesante, ¿cierto? Cabe mencionar que nosotros con un adecuado manejo del cultivo, digamos con unos buenos antecedentes del suelo, de siembra como tal, de manejo cultural, y con un adecuado control de plagas y enfermedades, principalmente en las épocas de floración, podríamos hablar de que sí es rentable invertir en un cultivo de fertirriego desde el punto de vista de que este se puede pagar con la cosecha. Estamos hablando de que el incremento que se da es más o menos un 23% por encima de un cultivo convencional. O sea, si estamos hablando de un 23% por encima del... Si estamos hablando de una relación del 23% por encima, estamos diciendo de que estamos teniendo lo del promedio nacional, que sería lo que se encontraría en agricultura convencional, más un 23%, sería el valor agregado de la fruta por tener fertirriego. Como ustedes pueden observar, como les mencionaba anteriormente, pues nosotros lo que pudimos obtener, digamos como a nivel general, fue una fruta con un diámetro longitudinal de 8.8 centímetros y un diámetro de línea ecuatorial de 6.2. Ustedes en la imagen pueden apreciar, pues eso fue parte del seguimiento que se hizo, de acuerdo pues al registro fotográfico que nosotros pudimos obtener. Y dentro de los resultados, pues también podemos encontrar frutas que pesan 187 gramos, frutas que pesan 250 gramos. Incluso también podemos encontrar dentro de la misma cosecha que se realizó, frutos de 350 gramos, 370 gramos, pero obviamente pues, el promedio nos da una diferenciación porque fruta grande y fruta pequeña. En los árboles sin tratamiento, se tuvo una cosecha de 1.056 kilos en 40 árboles sin tratamiento. Eso es un promedio total de 26.40 kilos por árbol, en la misma cantidad de frutos, 150 aproximadamente. Eso nos da un promedio de fruto de 176 gramos, el cual nos da por un calibre de 24. Como ustedes pueden analizar ahí, pues en el fruto con tratamiento estamos hablando de un calibre 18 a 22, y aquí estaríamos hablando más o menos de un calibre 24 a 26. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos un peso de canastilla con los mismos 104 frutos libres de canastilla de 17 kilogramos para un 163 gramos por fruta en promedio. Entonces, como les estaba mencionando, se ubica más o menos en un rango de calibre 24 a 26, el cual también es apto para exportación, siempre y cuando pues, la fruta cumpla con las condiciones de normatividad. En conclusión, nosotros podemos deducir que los árboles con tratamiento han tenido un 23% de mayor productividad que los árboles sin tratamiento. Es un factor determinante la disponibilidad de nutrientes que requiere pues, el cultivo para su buen desarrollo de productividad. Resulta que muchas veces nosotros como productores pues tratamos de darle lo mejor a nuestros cultivos, pero lo que hacemos muchas veces, digamos de manera equívoca, es poner atención a lo que hacen los asistentes técnicos comerciales, o sea, que ellos llegan a nuestra finca y nos ofrecen, mejor dicho, la cantidad de productos que para ellos, pues, es algo promisorio de venta, ¿cierto? Es un ingreso para ellos, una comisión o una venta de un producto.
Pero realmente nosotros lo que debemos atender son este tipo de proyectos de investigación que nos aportan, digamos, una realidad, datos reales, información que puede ser real para el productor como tal, lo cual puede servir como una guía o como una base para que él pues, pueda tener un punto de partida, digamos, apropiado dentro de su cultivo como tal. A nivel financiero se considera que es viable, ¿cierto? Y en sí, pues, y en su defecto rentable, porque las aplicaciones de sistemas de fertirriego como los del aguacate, pues no solamente se pueden adaptar al aguacate, sino a muchos cultivos. Hay experiencias donde han utilizado sistemas de fertirriego en maracuyá, en mora. Nosotros, por ejemplo, dentro del proyecto también hemos tenido la oportunidad de realizar con una institución educativa, la cual es el SENA, pues una implementación del sistema de fertirriego en maracuyá y también se han obtenido resultados. Y por último, pues quisiera de pronto dejarles unas recomendaciones, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que el proceso de fertilización hace todo el trabajo. También se deben incluir manejos culturales, manejo de plagas y enfermedades, entre otras prácticas que contribuyan al desarrollo del cultivo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, pues muchas veces, cuando tenemos la oportunidad de acceder a un tipo de, digamos, de información como la que ustedes acaban de ver, lo que hace normalmente el productor es que él se tranquiliza porque tiene el sistema de fertirriego y cree que el sistema de fertirriego pues, es solamente la aplicación de nutrientes y con eso va a mejorar su cultivo. Eso no depende de eso depende también de que haya un adecuado manejo cultural dentro del cultivo, ¿cierto? Las podas que se hagan dentro del cultivo que no sean podas agresivas, sino unas podas adecuadas para el cultivo como tal, que no comprometan pues ni el árbol ni la fruta, que las aplicaciones pues se hagan de manera adecuada, que los productos sean compatibles para que no generen de pronto intoxicación o daños en el árbol como tal. Además de que muchas veces cuando se están realizando aplicaciones de fertilizantes de manera excesiva, lo que se puede hacer es generar bloqueos nutricionales. Entonces muchas veces los productores hablan de que hay un fracaso de pronto en un proyecto porque creen que la dosis de pronto recomendada no fue la adecuada. No se trata de eso, sino que muchas veces pues aplican la dosis recomendada y un poquito más. Y ese poquito más muchas veces de pronto puede comprometer el árbol como tal. Debe tenerse en cuenta que el cultivo del aguacate pues en el cultivo del aguacate, la gran limitante para el control de pronto y la obtención pues de una buena cantidad de fruta es el manejo de trips. Muchas veces los productores son muy juiciosos aplicando el insecticida o el producto que les recomienden para el manejo de trips. Pero el problema no es la aplicación, sino la oportunidad de control del manejo de trips. Estamos hablando de que el TRIPS tiene una vida de más o menos de 1 a 7 días. En ese orden de días, pues las aplicaciones deberían realizarse de acuerdo a los instar o a los niveles de desarrollo o las etapas de desarrollo del TRIPS. Más o menos al primero, al tercero o al quinto y sexto día. Con eso podríamos casi que asegurar de que hay un adecuado control de TRIPS y por ende pues una mejor obtención de floración como tal. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, queremos agradecer esta tarde a los especialistas por sus varias presentaciones. En este momento damos el paso para las preguntas. Por favor, empezamos con el doctor Yamil Cartagena, de parte de Luis Pascual, de Agroimpacto. ¿Cuál es la mejor fuente de nitrógeno recomendada para fertilización y si se puede enviar por ahí también microorganismos como tricoderma? Yamil, por favor. Aló, Yamil, ¿me escuchas? Hola. Si me escucha, tiene problemas de conexión. Bueno, hasta que se solucionen los problemas de conexión del doctor Cartagena. Por favor, para Fabián, de parte de Ricardo Moreira. En el lugar del estudio hay una precipitación de casi 3.000 milímetros anuales.
parece que repartidos entre enero y abril. Ante el gran volumen de agua precipitada, no ha detectado problemas de lixiviación y arrastre de minerales que afecte el estatus nutricional del suelo. Por favor, Dieter, ¿puedes activarle el micrófono de Fabián? La respuesta es no, porque los suelos donde está ubicado el cultivo son unos suelos que son francoarenosos, ¿cierto? Donde predomina pues la arena, ¿cierto? Resulta que cuando hay épocas de lluvia, pues las épocas de lluvia, si bien, digamos, en esa zona pueden ser un poquito agresivas, o sea, lluvias duras pues no siendo tormentas, esas aguas lo que hacen es, digamos, penetrar en el suelo a un nivel más bajo de la raíz. Por eso nosotros estamos utilizando el sistema de fertirriego en esa zona, porque lo que estamos haciendo es haciendo la aplicación puntuales a la raíz y buscando optimizar el proceso de fertirriego para que no haya ese proceso de lixiviación que dice el doctor. Siguiente pregunta, Fabián. Continuemos con tus preguntas, que son cuatro preguntas que tengo para ti. Sí. La siguiente es, ¿cuál es la densidad de plantación en el cultivo y el rendimiento provino de una cosecha de cuántos meses y en qué meses se dio la cosecha? Ok. La densidad de cultivo, estamos hablando de que es una finca de 40 hectáreas, ¿cierto? Pero el objeto de estudio fue una hectárea que pudimos de pronto tomar. Es un total de 204 árboles a una distancia de siembra de 7x7. Perfecto. Siguiente pregunta. Vivian Chud, ¿qué tan viable o factible sería la implementación de esta propuesta de fertirriego para pequeños productores que están empezando su proceso de cultivo? Claro que es muy viable, desde el punto de vista de que un sistema de fertirriego no tiene que ser tan tecnificado como el que nosotros montamos. Nosotros podemos montar sistemas de fertirriego por gravedad, podemos montar sistemas de fertirriego sin necesidad de un programador. O sea, nosotros podríamos jugar con una cantidad de equipos y una cantidad de herramientas que cada vez sean más económicas para los pequeños productores. Lo que nosotros hicimos fue objeto del estudio, tratando de utilizar herramientas, pues digamos, de alta tecnología, como lo son el programador Agronis 2500, la bomba, las electroválvulas, pero realmente se puede utilizar el sistema sin necesidad de eso, solamente con un filtro, un par de llaves de paso, obviamente pues la implementación de cintas y goteros, que hacen pues, mucho más económico el sistema. En relación a esta pregunta por parte de Beatriz Brito de INIAP, ¿la inversión del fertirriego compensa el costo de producción con el rendimiento y la calidad de fruta? ¿Y a partir de qué superficie vendría a tener el rendimiento que sea beneficioso? Pues de acuerdo a mi conocimiento, pues a mí me parece que sí es muy factible, ¿cierto? Me parece que el riesgo de inversión es bueno, me parece que es importante de pronto que tanto el pequeño como mediano gran productor puedan invertir en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque son proyectos que devuelven el costo de producción. O sea, eso tiene una tasa de retorno interesante. No vamos a decir que lo va a hacer en la primera cosecha, pero sí puede ser más o menos unos años que se ha representado el incremento. Como decía el doctor Yamí hace un rato, cuando nosotros estamos haciendo un manejo de un cultivo, pues eso nos ha representado casi que de inmediato. Eso tiene que ser gradual, ¿cierto? Para el caso, por ejemplo, de otros países que están ubicados dentro del trópico, pues puede ser entre 6 meses y un año, ¿cierto? Pero nosotros no podemos ser de pronto como tan fantasiosos pensando en que va a ser inmediato. Yo desde la parte financiera le podría decir que más o menos en 2 años tenía su tasa de retorno. Perfecto. De parte de Jorge Altuna, ¿qué cantidad de agua se utiliza por planta? Bueno, nosotros dentro del estudio lo que hicimos fue utilizar una cantidad de 12 litros por árbol en cada aplicación, o sea, cada semana repartidos en 6 y 6. Estamos hablando de que estamos utilizando goteros de 4 litros por hora de eficiencia y hicimos una instalación de 3 goteros por árbol.
dada la edad, ¿cierto? Obviamente, nosotros estamos hablando de árboles entre 3 y 5 años, pero en árboles con una edad más avanzada, pues obviamente podemos aumentar el número de goteros para realizar pues una mejor, digamos, aporte de agua. Perfecto, Fabián. Vamos a pasar ahorita con el bloque de preguntas para Yamil y de ahí continuamos con algunas adicionales que tenemos en un siguiente bloque contigo, por favor. ¿Sí me escuchas? Por favor, Yamil, sí, en este momento te escuchamos. Por favor, ya. De Luis Pascuel de AgroImpact. ¿Cuál es la mejor fuente de nitrógeno recomendada para la fertirrigación? Y si se puede enviar por ahí también microorganismos como tricoderma. Sí, las mejores fuentes que puede utilizar son nitratos. Y como le decía, está en función de la aplicación o la relación que va a tener entre el nitrato y el amonio cuando está utilizando otra fuente que es nitrato de amonio. Y lo que se puede hacer es cuando quiere utilizar otros, digamos, aditamentos, ¿no? U otros productos, lo que se hace es, se manda por fraccionamientos. Puede utilizar un momento la fertilización y en otro momento utiliza lo que necesita, o si no va variando los días, ¿no? Entonces sí se hace, pero lo complicado es que no puede mezclar. El momento que le mezcla, como son organismos vivos y está con el fertilizante, entonces mueren. Entonces por eso tiene que hacer unas aplicaciones diferenciales y solamente hace con agua y sí tiene buenos resultados. La otra también que tiene que considerar es el tamaño de la partícula, ¿no? Porque generalmente hay algunas partículas con microorganismos que son muy gruesas y tapa los filtros o tapa los goteros. Entonces tiene que ser partículas pequeñas. Gracias. Por parte de la Estación Experimental Central de la Amazonía, ¿cómo se mide el aprovechamiento de los nutrientes en las plantas y cómo su pérdida cuando llueve? ¿Cómo mide usted? Tenemos algunas opciones, ¿no? La una es, por ejemplo, poner elementos marcados. Por ejemplo, puede poner nitrógeno 15, fósforo, rubidio. Entonces ahí se va viendo cómo es el movimiento de la planta. La otra es, se puede hacer con el análisis de la concentración de los nutrientes y eso se pasa a convertir en extracción. Y básicamente lo que se hace es balances, ¿no? Entre lo que está ingresando y lo que está saliendo. Mi publicación de doctorado, mi tesis de doctorado está disponible en el internet, ahí puede consultar ahí con más detalle, ¿no? Lo que estoy diciendo, algo de estos balances que se puede hacer. Perfecto. Siguiente pregunta. Javier Garófalo, INEAC. ¿Qué tan factible es implementar en el Ecuador y qué zona sería la ideal para una producción bajo fertirriego? Sí, como dijo Fabián, tiene una gran expectativa. El mundo se está transformando, ahora todo es lo que se refiere a tecnología bajo riego. Entonces, esto nos ayuda a nosotros de que se puede optimizar todos los recursos. Para experiencias acá en el país tenemos bastante lo que es la región de Imbabura, tiene un gran potencial, hay ciertos sectores también del Carchi, hay zonas también en la península de Santa Elena que se está cultivando aguacate. Como un pequeño paréntesis que sí hay que considerarlo, es un cultivo que tiene un gran potencial, ahora trabaja incluso con densidades más bajas, el tamaño del árbol también es más pequeño. Y hay que decirlo, ¿no? Perú es el país que ha desarrollado mucho. Nosotros nos hemos ido quedando, ¿no? Esperemos que con el tiempo todo ese potencial que tiene el clima y las facilidades que tiene nuestro país, ojalá eso den oportunidad para que el cultivo cada vez tome una importancia y un reto más grande. De parte de Shirley Aranda, ¿cada qué tiempo puedo realizar el muestreo de suelos? Lo recomendable es realizar por lo menos una vez al año, antes de la utilización, o en el caso si va a qué sé yo, hacer un trasplante, ahí ideal. Pero conforme va teniéndole más experiencia, podría ser cada 2 años lo recomendable. Y eso considerando que sea la misma unidad, ¿no? Si está ya cambiando el manejo o quiere explorar un poco más, tendría que
subirle el número o las veces que va a hacer los muestreos. Pero lo recomendable es una vez al año. Muchísimas gracias. Con esta pregunta concluimos con el doctor Cartagena. Nicole Muyulema, ¿se puede realizar por microaspersión o es más recomendable por goteo? Es mejor lo que se está obteniendo los resultados por goteo. Tiene bastante, pues casi toda su superficie es por goteo. La eficiencia es mucho mejor. Estamos hablando de que si la eficiencia por gravedad estamos en alrededor entre 35 a 50%, por aspersión o microaspersión está un 60% y por goteo se tiene entre 90 y 95%. Es mucho mejor y la otra facilidad que tiene es la aplicación de los fertilizantes. Perfecto, doctor Cartagena, queremos agradecerle. En este momento abrimos un espacio para dos o tres preguntas adicionales para Fabián, por favor, y con eso estaríamos concluyendo el webinar. Por favor, Fabián, de parte de Jorge Mullo, ¿el aguacate es posible cultivarlo orgánicamente con fertirriego? Sí, sí, es orgánicamente posible. Pues no se trata de que sea orgánico convencional, ¿cierto? No estamos hablando del sistema de fertirriego como tal. ¿Qué pasa? Que dentro de la parte de aplicación de, digamos, de abonos orgánicos, digamos, de productos de lixiviados o productos de pronto de abonazas o cualquier enmienda que se haga orgánica, pues se debe disolver muy bien el producto, porque esto puede tapar la línea de fertirriego como tal. Estamos hablando de goteros, ¿cierto? Si alguna de pronto, algún residuo, por ejemplo, que se quede de pronto mal colado dentro de la caneca y que logre pasar el filtro, pues llega a pasar a la línea, pues la puede tapar, obviamente. Es un tema más de manejo. Perfecto. La siguiente consulta. ¿Qué conductividad en el fertirriego es recomendada en el final de los goteros? Bueno, esa respuesta, de pronto sí quería pedirte, Jaime, que le dieras la vocería a Francisco Fonseca. Él es un experto técnico de AXIS Internacional, pues si hace un momento estaba pidiendo de pronto si habría manera que pudiera responder la pregunta. Con gusto, encantado. Por favor, Francisco, puedes activar tu micrófono y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mira, yo, bueno, quería aclarar dos cosas, ¿no? El fertirriego en condiciones tropicales tiene dos objetivos, ¿no? A diferencia de las condiciones que estamos acostumbrados a trabajar en España, que es aportar agua y nutrientes en el trópico, tiene dos objetivos. Primero, aportar nutrientes en época de lluvias, ¿no? Para evitar la lixiviación. Entonces se hacen riegos mínimos, como decía Fabián, se hacían pequeñas dosificaciones, 70 litros, para, como ya vieron las condiciones climáticas de la zona donde está trabajando, pues la decisión de aportar pequeñas cantidades de fertirrigación era para evitar la lixiviación, ¿no? Y el otro objetivo que tiene el fertirriego es en épocas de sequía aportar agua y nutrientes, ¿no? O sea, tiene esa doble función, ¿no? Es aportar los nutrientes necesarios en época de lluvias con pequeños riegos muy pequeños y el fertilizante muy concentrado. Y en épocas de lluvia, en épocas de sequía, perdón, aportar el agua y los nutrientes que necesita la planta para que la planta pueda sacar la cosecha adelante, ¿no? Una conductividad eléctrica en condiciones del trópico, con las condiciones que estamos trabajando nosotros, con 3.000 milímetros de lluvia, a mí no me preocupan. Puede ser menor de un decisimen y no causaría ningún problema, ¿no? Con esas lluvias, el fertilizante se disuelve y no tendría problema, ¿no? En otras condiciones, con climas más secos, pues sería 0,5 o 0,6 decisimen por hectárea, ¿no? Y no tendría mayores problemas. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación. Concluimos con una última pregunta para Fabián. Fabián, Sí. no sé si es que nos escuchas. Sí, sí. ¿Se puede cultivar aguacate y utilizar riego por goteo en suelos con pendientes mayores a 25%? Bueno, de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos, pues de poderse, sí se podría, ¿cierto? Lo que pasa es que yo no lo recomendaría, porque esas pendientes lo que hacen es que genere más presión dentro de la línea. Eso podría ayudar a romper el gotero, ayudar a romper la línea, como eso lo que haría es aumentar la presión en bares en el sistema de fertilizante como tal.
Pues, de poderse sí, pero yo no lo recomendaría como tal. Tuviera que, debería haber algún sistema que pudiera de pronto regular, un regulador de presión. Con un regulador de presión tal vez se podría, ¿cierto? Pero pues de una manera convencional no lo recomendaría. Muchísimas gracias, agradecemos a los dos expositores. Pienso que este formato ha sido muy entretenido. Esta parte de la teoría con la práctica. Agradecemos a todos los cooperantes que colaboran con los proyectos que se están llevando. No me queda más que felicitarlos y transmitirles las felicitaciones que están viendo que en el chat pues están siendo abundantes. Pedirles a todos los asistentes que están acompañando en la serie de webinars que tenemos preparados para ustedes, que seguirán y que estarán en las redes sociales. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Hasta luego.